Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Recordemos que estamos trabajando el libro de primera carta a los Corintios y vamos a leer hoy unos versículos, capítulo 6. Estamos en primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1. Tenemos todos. Dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis pleitos sobre asuntos de esta vida, ¿por qué ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni uno solo que sea sabio para poder juzgar entre sus hermanos? Un hermano pleitea contra otro hermano y lo hace ante los incrédulos. Ciertamente, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. En verdad es un texto fuerte. En verdad es un texto que llama la atención. Yo cuando pensaba, cuando lo miraba, cuando lo remiraba y cuando oraba pidiendo al Padre, me sorprendía, me impactaba. Pero venía a mi mente que hoy en día vivimos en una sociedad muy parecida a la corintia, que es en la cual estamos leyendo esto. Incluso si tenemos en cuenta los pecados que hemos leído en domingos anteriores por medio de Pablo, por ejemplo, leíamos referente a la inmoralidad sexual, entre otros, nos encontramos con la particularidad, hay que reconocerlo, de que este mensaje es muy actual y no tenemos más que echar un vistazo a la sociedad que nos toca vivir y nos vamos a dar cuenta que hay mucho de lo que vemos aquí, lo estamos viviendo hoy en día. Como se suele decir, esto no nos suena chino, es muy familiar. La verdad es que lamentablemente conocemos, escuchamos, llega a nuestros oídos o incluso a nuestras carnes, ¿no? Cómo hay hermanos cercanos, cómo hay hermanos conocidos que también de una u otra manera han caído, les ha salpicado algunas de estas situaciones, ¿no? Afortunadamente Dios es un Dios perdonador y siempre nos da, en tanto estamos aquí, en esta tierra, otra oportunidad para volver a empezar. Pero seamos honestos, también tenemos que tomar medidas drásticas, vamos a decir. Porque si solamente pedimos perdón y no tomamos nota de la situación vivida, estamos expuestos a caer en cualquier momento. Como la palabra nos recuerda, somos débiles,
somos frágiles y tenemos que estar continuamente velando, continuamente cuidando. Recordemos, no nosotros, no nuestras fuerzas. Siempre es la palabra la que nos va a ayudar, siempre es la palabra la que nos va a mostrar la manera de acercarnos a Dios para pedirle, Señor, guárdame en esto, guárdame en lo otro. Él conoce muy bien nuestras debilidades, ¿no? Estamos expuestos. Recordemos que la palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aunque ahora estemos en las casas, por decir de alguna manera, y no estamos en las calles, pero al diablo les igual. Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestras debilidades. Nosotros muchas veces demostramos que no nos conocemos tan bien, que no nos conocemos al dedillo como nuestro Padre nos conoce. E incluso situaciones que creemos que están controladas a veces surgen de sorpresa. Por eso recordemos, Pablo decía que el pecado está tan metido en el mundo que sería preciso salirse de él. Pero esto no es posible. Esto no se puede llevar a cabo, porque vivimos en el mundo, formamos parte del mundo. Y además, tampoco podemos imponer a los demás, me refiero a la sociedad, nuestras normas, nuestros principios. No es posible. No nos queda más remedio que ser rígidos, que ser estrictos con nosotros mismos, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y esforzarnos al máximo para que el mundo no nos afecte. Por ejemplo, estos días estamos un poco más preocupados, pero que sea por lo que escuchamos, que sea porque como respiramos el mismo aire, también nos llegan las mismas conversaciones, pero ahí tenemos una oportunidad histórica. Tenemos que demostrar, porque vamos a tener oportunidades, vamos a escuchar a personas que van a mostrar angustia, van a mostrar preocupación. Y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para infundir esperanza, para explicarles por qué tú y yo estamos tranquilos. Porque Dios ha prometido, como hemos escuchado antes, que Él nos va a cuidar. Dios ha prometido que si estamos en Él, Él nos va a guardar. Pero a ti y a mí nos corresponde, primeramente, creerlo y después vivirlo. Decirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, para que esto sea real en mi vida. En el Antiguo Testamento, como hemos visto algunas veces, la persona que tenía lepra era aislada, era puesta en un lugar aparte para que no entrase en contacto con los demás. Hoy en día, lamentablemente, cuando una persona comete una falta grave, no necesariamente es puesta en disciplina, no necesariamente es amonestada. Es más, incluso en ocasiones, debido a la manera en que vivimos, vemos que resulta más visual, más extendido el acercarse, el darle una palmadita en el hombro, en el sentido de decirle, bueno, todos somos humanos, no somos perfectos, y esto no es lo que Dios busca. Esto no es lo que a nuestro Padre le agrada. Recordemos que el Padre nos quiere llevar a ese punto donde nos tenemos que sentir mal, nos tenemos que sentir, ¿por qué no decirlo?, sucios. Hemos metido la pata. ¿Y qué corresponde? Pues tenemos que sentirnos que hemos defraudado. Primero, hemos defraudado a nuestro Padre. Segundo, vemos que tal vez hemos caído en algo que nos va a hacer daño,
porque tenemos que decirlo así. El pecado nos corta en un sentido nuestra relación con el Señor. Y cuando hacemos algo que al Padre no le agrada, se produce como interferencia, se produce como esa falta de cobertura, diríamos así, y perdemos la protección de nuestro Padre. Por eso es tan importante esforzarnos, por eso es tan importante acercarnos a la palabra, porque es continuo, constante. Recuerda, hasta cuando dormimos, a veces podemos sufrir, porque también en ocasiones el diablo aprovecha nuestros sueños. Por eso vivimos tiempos donde hemos visto que, en este caso, la exhortación, la disciplina, la amonestación ha desaparecido prácticamente también de los códigos éticos de la sociedad. Ya no es algo importante. Nuestra sociedad se ha vuelto excesivamente tolerante y eso a la larga es un problema, porque cuando uno no es amonestado, cuando uno no es exhortado, ¿por qué va a cambiar? Afortunadamente nuestro Padre, como dice en su palabra, a los que ama, disciplina. Y aunque al principio nos duele, con el paso del tiempo vemos que es una bendición que el Padre nos corrigiese aquí, que el Padre nos pusiese de esta manera. Al final lo vamos a agradecer. Vemos que en la Biblia la palabra disciplina, la palabra restauración es importante. Por eso nosotros tenemos que aplicar también, primeramente con nosotros mismos. Tenemos que estar pendientes de decirle al Padre, como dice el salmista, Señor, revélame, muéstrame, para ver si hay en mí camino de perversidad, para ver si hay en mí algo que me pueda hacer daño. El Padre lo está deseando y nosotros, en la medida que aprendamos a ponerlo en práctica, nos va a ayudar. Además, tenemos que tener en cuenta que en la medida en que nos cuidamos, en la medida en que nos guardamos, en la medida en que nos protegemos, también estamos protegiendo el buen nombre de la Iglesia. Porque recordemos, formamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús. Y tenemos también esa responsabilidad de cuidar y proteger el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esta manera también garantizamos que el Evangelio es real. De esta manera también garantizamos que el Dios en el cual creemos es un Dios vivo. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para demostrar a la sociedad que la Iglesia de Cristo no tolera el pecado. Hermanos, este momento es histórico. Este momento tal vez es único. Tal vez los que habéis venido de otro entorno igual habéis visto esto, pero los que hemos nacido en Europa, esto no lo habíamos conocido. Y nos damos cuenta que podemos aprovechar esas oportunidades para animar a las personas, para exhortarles a que, en un sentido, ¿por qué no decirlo también? Somos responsables de lo que nos toca vivir. Y en la medida en que estamos siendo exhortados, en un sentido, a cuidarnos, nos corresponde primeramente acatar, primeramente obedecer, porque recuerda, las promesas de Dios solo son efectivas en tanto nos sometemos a su autoridad. No son como amuletos, no son como esas tarjetitas que guardamos y las leemos solamente para sentirnos bien. Tenemos que vivirlas. Tenemos que decirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero que esta promesa sea real en mi vida. Vivimos tiempos también donde nos damos cuenta, según vamos leyendo la palabra, que no solamente tenemos que juzgar y analizar y disciplinar cosas, diríamos, grandes, sino también vemos que delante de Dios
la avaricia, la extorsión, incluso nuestro lenguaje, ¿por qué no decirlo? Excesivamente ocioso. Eso también es motivo de desagrado al Señor. Pidámosle al Señor que Él nos haga sentir su tristeza cuando lo que hay en nuestra vida no le agrada, cuando lo que brota de nuestra vida no es agradable a Él. Recuerda, hay un versículo muy potente que dice, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. La verdad es que es un tema muy serio, porque nos gusta mucho hablar. Por eso, cuando pensamos en estos temas, también nos damos cuenta que nuestra iglesia actual, vamos a decir acomodada, vamos a decir relajada, también podría transmitir un mensaje potente, perturbador hacia el mundo de los incrédulos. Si viese nuestro esfuerzo, si viese nuestro estilo de vida, buscando el cuidarnos, buscando el acatar las normas del Señor, porque esto es contagioso. Las personas de la calle también se fijan cuando ven que alguien tiene principios, cuando ven que alguien tiene unas normas distintas, porque, como suele pasar en política, el número de los indecisos es mucho más grande que el de aquellos que tienen un criterio. Y si tú y yo somos capaces de reflejar un testimonio resto y potente, que además el Señor lo va a respaldar, nos vamos a encontrar con sorpresas, gratas sorpresas, de personas que se van a acercar, aunque sea en la intimidad, como hizo Nicodemo con Jesús, que para que los demás no le viesen, le buscó en la intimidad, porque nuestro testimonio habla cuando es recto, cuando es limpio, cuando estamos en esa búsqueda de Señor, ayúdame a seguir tus pasos, Señor, ayúdame a seguir tus mandamientos. Esa actitud hace que el Señor nos respalde. Vemos en este capítulo 6 cómo el apóstol Pablo nos quiere sacar los colores, ¿no? Cuando, hay que decirlo, es cierto, muchas veces en esos malos entendidos que generamos, en esas peleas, por llamarle de alguna manera, que solemos vivir, a veces estamos tan pendientes de nuestra razón, a veces estamos tan pendientes de buscar nuestra justicia, que lamentablemente algunos incluso hacen uso de los tribunales. Y hay una cosa muy importante que el Señor trae en mi corazón. Si el Padre perdona, si el Padre nos ha perdonado, ¿quiénes somos tú y yo para retener faltas? ¿Quiénes somos tú y yo para quedarnos con ese dolor? Por eso estamos diciendo que el perdón, en este caso el perdonar, debe ser una de las actitudes de nuestra vida. Como tal, tenemos que aprenderlo. No surge espontáneamente. Leemos la palabra, hablamos con el Señor y en la medida en que Él nos toca, tenemos que pedirle al Padre, Señor, ayúdame. Ayúdame a que el perdonar empiece a formar parte de mi vida. Empiece a ser algo que cada vez me cueste menos. Porque, hermanos, cuando pedimos ayuda fuera, me refiero fuera de los círculos del Señor, estamos diciendo que no somos capaces de arreglarnos. ¿Y por qué no decirlo también? Estamos diciendo que el Dios que anunciamos tal vez no es tan poderoso, porque no puede arreglar tu problema, no puede arreglar mi problema. O tal vez estamos diciendo, como se decía en algunas épocas, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Hermanos, cuidado con nuestro testimonio. Por eso tenemos que entender que cuando somos ofendidos, primeramente estamos siendo puestos a prueba
y los ojos de nuestro Señor perdón, están sobre nosotros, hemos de buscar ese diálogo, hemos de buscar esa comunicación y, en última instancia, pedir ayuda dentro de entre nosotros. No ayuda a los tribunales, no necesariamente ayuda afuera, porque si un corazón no tiene a Cristo en su interior, los consejos que vamos a escuchar no se van a parecer mucho a lo que la palabra de Dios nos habla. Tenemos que entender que también eso nos sirve de consuelo, que las pruebas que vamos recibiendo son graduales, porque todo lo que viene a nuestras vidas está medido, está controlado, está guiado por nuestro Padre. Y vamos en el mismo libro de Primera de Corintios, unos poquitos capítulos más adelante. Estáis conmigo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Fijaos qué hermoso lo que nos dice. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportarla. ¿Veis? Nuestro Padre está en todo. A veces uno siente que se ahoga, pero solamente siente, porque el Padre no va a dejar ahogarnos. En cuanto menos nos demos cuenta, Él va a proveer la salida. Todo lo que nos toca vivir tiene su control. Y eso nos hace sentir, no sé a ti, pero a mí eso me ayuda. A mí eso me hace no perder los papeles. A mí eso me anima a no tirar la toalla. Aun en esas circunstancias tan duras que dices, ¿qué hago? Tierra, trágame, ¿por dónde salgo? ¿No? El Padre está controlando. Clamemos, por tanto, a nuestro Padre. No solamente cuando estamos empezando a sudar, cuando estamos empezando, ay, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿No? Sino también cuando estamos bien. Hermanos, recordemos que cuando uno se siente bien y está controlando la situación, ese control también es una bendición, también es un regalo del Padre. Porque en esos momentos, aunque estamos controlando, recuerda que no son tus fuerzas, no son mis fuerzas, no es nuestra sabiduría, es nuestro Padre que de una u otra manera nos ha traído recursos, de una u otra manera nos está permitiendo controlar la situación. Recuerda, somos muy débiles, somos muy frágiles, y si no, ¿a que también te has asustado estos días? Él nos ha dicho que nos va a guardar. Él nos ha prometido que nos va a proteger. ¿De qué modos? ¿De qué manera? Eso no tenemos que preocuparnos. Es cierto que nos gusta controlar las cosas, pero cuando uno está en los caminos del Señor, tenemos que aprender a ejercitar la confianza. Y la confianza quiere decir, Señor, tú vas a hacer. Y así como nuestros niños se levantan de la cama y saben que van a desayunar sí o sí, y no están preocupados, no están asustados, tú y yo tenemos que aprender esta lección. Nuestro Padre nos va a proteger. ¿Cómo? ¿De qué manera? Quizás no es tan importante. Seamos humildes, hermanos, seamos enseñables. ¿Qué quiere decir enseñables? Hay veces que nuestras conductas demuestran que cuando recibimos un consejo, una exhortación, no estamos tan dispuestos, no estamos tan decididos a cambiar. Y tal vez el Padre tiene que permitir más, hasta que digamos, Señor, socorro, hágase tu voluntad y no la mía. En esos momentos es cuando somos conscientes de lo que implica. Cuando estamos bien,
Es más fácil decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando no controlamos la situación, wow. De esa manera, como dice la palabra también, aprenderemos a ser lentos para la ira y aprenderemos a desarrollar misericordia hacia otros si recordamos que Dios está haciendo misericordia contigo y conmigo. Busquemos, por tanto, la justicia que viene de Dios. Y recuerda, viene acompañada de amor. Recordemos que tú y yo tenemos ahora una naturaleza nueva y no podemos comportarnos como antes. Y cuando llegan esos momentos que no controlamos, ahí se ve más claramente lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Y ahí vemos hasta qué punto eso forma parte de nosotros. Por eso cuando acudimos a tribunales o a personas de fuera, estamos demostrando en un sentido nuestro fracaso en cuanto a convivencia como hijos de Dios. Porque recuerda, la palabra nos exhorta a congregarnos, a estar juntos unos con otros. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos teniendo relaciones, surgen fricciones, surge algún malentendido, surge alguna cosa que no nos gusta. Y aquí somos puestos a pruebas, porque nuestro interior empieza a revolverse, ¿no? Pero aquí aflora otra de las características de esta nueva naturaleza. El perdón, el perdonar. Claro, esto solamente es posible entenderlo cuando estamos pasando la situación. Porque uno espera que por todos los medios vamos a poner en práctica esta disciplina. El perdonar es una disciplina. El perdonar es algo muy importante. Hasta el punto que venía a mi mente que un hermano, cuando no quiere perdonar, presenta varias complicaciones a, al cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, es importante que recordemos, hemos de perdonar así como hemos sido perdonados. Hemos de recordar que perdonar, lo hemos dicho otras veces, y es importante entenderlo. Perdonar es una decisión, no es un sentimiento. No debo esperar a sentirme de esta manera o de la otra para decir, bueno, te perdono. Y tengo que perdonar y punto, porque Cristo me lo pide. Y además, como hemos descubierto, soy yo el primer beneficiado, porque en la medida en que perdono, me estoy liberando emocionalmente, me estoy liberando espiritualmente. En caso contrario, la palabra nos recuerda que se crean ligaduras, se crean ataduras emocionales. Y además, si tú y yo decidimos no perdonar, ¿en base a qué podemos sostener que hemos sido perdonados por nuestro Señor? Igual estamos delatando nuestra verdadera naturaleza. Tal vez estamos indicando que aún no hemos sido regenerados. Por algo dice la palabra también. Por sus frutos los conoceréis. Un hermano que decide no perdonar, poco a poco va a crear en su vida raíces de amargura. Va a ser posiblemente más fácil que sea zarandeado, que sea, vamos a decir, molestado por el enemigo. Porque cuando no perdonamos, nuestro corazón se está acercando más a las cosas de este mundo que a la nueva naturaleza que Dios nos ha regalado. Recordemos, estamos hablando de características, de actitudes que nos tienen que caracterizar. Aquellos que decimos hemos sido redimidos. Es importante recordar, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta.
Y son tantas y tantas las situaciones en las que tenemos que perdonar. Son tantas y tantas las situaciones en que metemos la pata. No, yo sí meto la pata. Por eso las grandes asignaturas en nuestra vida, como el perdón, el amor, el arrepentimiento, han de formar parte de mi existencia. Es importante que meditemos en esto. ¿Cómo estoy yo en cuanto a amor hacia el prójimo? ¿Cómo estoy yo en mi capacidad de perdonar al que me ha ofendido? ¿Cómo estoy yo en la capacidad de arrepentirme, cambiar de actitud, no solamente olvidar y decir, bueno, te perdono, ya está, déjalo? No, tenemos que mostrar un arrepentimiento. Porque si no, esto podría ser algo así como tal vez una vida convencida, pero no convertidos. Estamos terminando. Recordemos, como dice la palabra, hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido declarados justos por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. No solo hemos cambiado de manera de pensar, no solamente hemos hallado el camino en busca de una nueva contemplación de la vida, sino que además hemos sido transformados de una manera real en nuestra propia naturaleza. Y eso tiene que afectarnos. Eso se tiene que notar. Recordamos, Cristo es nuestro mediador y en su nombre se nos ha hecho partícipes de una nueva realidad por medio de haber recibido al Espíritu Santo. Recordemos que cuando compartimos vivencias con los hombres y mujeres que han dado testimonio como tú y como yo, nos estamos poniendo a prueba. Estamos practicando las cosas que recibimos de la palabra. Y todo aquello que caracteriza a una persona que ha seguido a Cristo. Por eso no podremos evitar fricciones, no podremos evitar algún malentendido, pero aquí tenemos que demostrar nuestra fe. Aquí tenemos que demostrar que somos santos en medio de esta convivencia. Cuando uno está solo, lógicamente recibe menos malos entendidos, recibe menos problemas, pero nuestra mente recuerda que va a ser movida por lo que hay en nuestro corazón. Y el diablo tiene ventaja sobre eso. Nos conoce demasiado bien. Por eso Pablo nos recuerda que la fe la ponemos en práctica muchas veces viviendo en comunidad. Por eso tenemos que entender, como decía Pablo, ¿no?, en los últimos versos cuando hablaba de el ser defraudados, o sea, recordando que Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús también lo pasó mal. Porque cuando solamente sufrimos y buscamos tan rápidamente la salida que ni siquiera hemos tenido tiempo de vivirlo, ni siquiera hemos tenido tiempo de experimentarlo, ¿de qué manera vamos a entender la naturaleza de nuestro Maestro? Es muy importante meditar que Él sufrió sin motivo. La palabra dice en muchos lugares que Él era justo, Él era inocente, Él era sin pecado. Y por la culpa nuestra, Él tuvo que sufrir. Sin causa, sin motivo. Y eso nos debería ayudar a entender que en la medida que, como dice Pablo, somos un cuerpo, Él es la cabeza, si Cristo ha sufrido,
perdón, tú y yo vamos a tener que sufrir en algunos momentos de nuestra vida. Y el sufrimiento como tal también tiene sus vertientes positivas. Cuando sufrimos, nos parecemos más a nuestro Maestro. El dolor, además, nos enseña a esperar, porque cuando hay dolor, uno espera, uno confía, y ahí realmente maduramos. La anestesia normalmente elimina el dolor. Y cuanto más rápido se elimina el dolor, más se nos priva de la experiencia de aprender a esperar. Cuando uno no puede, cuando uno no controla, el Padre nos dice, os voy a ayudar. Pero sabemos que no siempre su socorro va a ser instantáneo. Él nos va a hacer esperar el tiempo que Él considera que podemos hacerlo. Y en esos momentos tenemos que agarrarnos a la cruz. En esos momentos tenemos que darle vuelta a la situación y decir, Señor, gracias, porque tú también sufriste primero. De esa manera vamos a aprender también cuando tengamos que ayudar o consolar a algún hermano, porque hemos pasado por dolor. Si nosotros no pasamos por situaciones parecidas, ¿qué tenemos para decir? No vamos a poder entender, no vamos a poder identificarnos. Orar por alguien sin entender su sufrimiento, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, puede ser como cuando damos el pésame a alguien que ha perdido un ser querido, pero en cuanto movemos la cabeza, seguimos con nuestra vida y indicamos muchas veces que nada nos ha afectado. Por eso el Padre busca que también aprendamos a identificarnos con el hermano, que también aprendamos a entender que esa situación por la que estamos pasando, como decía Pablo, ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? En vez de buscar tan rápidamente esa solución, buscar al Señor y preguntarle, Señor, revélame en estos momentos qué quieres que aprenda. Revélame en estos momentos qué quieres traerme a mente. Porque es cierto, cuando hay dolor, paramos, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Somos llevados a ese punto donde lo único que nos queda es clamar al Señor. Porque identificarnos sin sufrimiento normalmente está bastante exento de autoridad. Porque el dolor también nos da autoridad, en la medida de que nos ha dado una madurez que la persona que está a nuestro alrededor, incluso el no creyente, cuando tenemos palabras de consuelo a un compañero de trabajo, a un vecino, a alguien que está sufriendo, y el Padre te ha traído a la mente una situación que tú has tenido. En esos momentos, con la ayuda del Señor, esas palabras que han de brotar de nuestra boca, sazonadas de la fe que tenemos en Él, en ocasiones son de alivio. Recuerda, pertenecemos al Señor. Recuerda, a Él no se le escapa nada. Que el Señor nos ayude a meditar en su palabra, que el Señor nos ayude a pensar en estos momentos y después, a lo largo de este día y mañana, Jesús sufrió, Jesús padeció. Y en la medida que formamos parte de Él, tenemos que ver el dolor también como una honra, porque formamos parte de Él. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos los ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú
nos conoces. Gracias porque tú nos has revelado una nueva manera de vivir. Señor, gracias porque, como dice Pablo, nuestro Señor Jesucristo también padeció. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió. Y en la medida que cuando pasamos por situaciones donde estamos mal, nos damos cuenta que nuestro Maestro, que nos está escuchando, que ahí en ese momento tal vez está a nuestro lado, tal vez está poniendo sus brazos sobre nosotros, pero debido a nuestro dolor y debido a nuestro mirarnos a nosotros mismos, no somos conscientes. O incluso tal vez Él nos tiene, como dice la palabra, en sus manos, en su palma, y estamos realmente refugiados. Por eso, acordémonos de decirle al Señor, tal vez tú ahora estás en una situación así, tal vez estás viviendo una situación que no puedes controlar. Aprovecha ahora para decirle al Señor, Señor, me siento así, tal vez miedo, me siento preocupado, tal vez me siento con dolor. Señor, yo no puedo controlar la situación, pero acepto por fe que tú estás conmigo. Señor, ayúdame a relajarme. Señor, ayúdame a descansar. Y Señor, háblame en estos momentos. ¿Qué tengo que aprender? Háblame en estos momentos. Como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos y no nos podemos saludar como acostumbramos cada domingo, pero sigamos orándonos unos por otros. Y acordémonos de orar también por las autoridades, que son las que rigen que tú y yo podamos estar también tranquilos. Hasta pronto. En piedras vivas escogiste habitar.